Ok. Bueno, ya está grabando. El tiro es que me acuerde, si nos vamos a receso, me acuerde de que tengo que parar la grabación. Bueno, ¿por qué demonios existen los arreglos de tratamientos? Hace ya bastante tiempo, desde que se empezó a hacer investigación en agricultura, fue obvio para todo el mundo que no hay nada en en este mundo que dependa única y exclusivamente de una cosa. Eh, Sumamente difícil que haya fenómenos que dependen de pocos factores en la naturaleza. Generalmente las cosas suceden por la acción conjunta de varios fenómenos a la vez. Y por eso es que los sistemas agrícolas son sistemas tan complejos porque intervienen cantidades muy, pero muy grandes de factores y factores de muy diversa naturaleza y que actúan conjuntamente para este, producir una manifestación. Entonces, en vista de que existe esta acción conjunta, la estadística desarrolló el arreglo de tratamientos. Recuerden, el arreglo no es un diseño, es un arreglo, nada más una forma de presentar los tratamientos. Hasta el momento hemos utilizado solo tratamientos simples. A partir de ahora vamos a utilizar también, además de tratamientos simples, vamos a utilizar tratamientos compuestos. El arreglo factorial es el nombre que se le da a este arreglo de tratamientos y el nombre que vamos a encontrar nosotros asociado a los factoriales es que es la combinación ortogonal de varios factores. Y la combinación ortogonal lo que quiere decir es que todos los niveles de un factor se combinan con los niveles de otro factor. Entonces eso quiere decir que tenemos un factor y los tratamientos serían los niveles de ese factor. Por ejemplo, tengo un nivel A y los niveles del nivel A son dos niveles, Palmar 18 y Costa Rica 11-13. Tengo un factor B y los niveles de ese factor son cuatro, que serían cuatro productos microorganismos que se utilizan en la agricultura actual. Bioactivado, Microplus, Nitrobacter y Tricoderma. Este es un ensayo que yo mismo hice allá como por el 2017 o el 2018 por ahí. Eh, el interés de los arroceros de Bagaces era migrar la producción de arroz hacia a un formato más, más moderno, más amigable y de repente mucho más productivo y más barato. Y esta forma se empezó y se continúa hallando en una combinación de elementos de la agricultura orgánica y la agricultura moderna o la agricultura de precisión. Entonces, las dos principales eh, variedades, digamos, de arroz que se siembra ahí en Bagaces, pues es mayoritariamente Palmar 18, pero también Costa Rica 11-13. Y entonces en la finca querían evaluar estas dos variedades
y ver cómo se comportaban con la mayoría de microorganismos que en ese momento, hace tres años, 3, 4 años, eran productos eh, muy, pero muy publicitados en el mercado y muy, pero muy recomendados también por la literatura en general. La misma Universidad de Costa Rica eh, recomendaba la utilización de estos microorganismos y de hecho muchas de estas cepas eran producidas por la Universidad de Costa Rica. Este producto bioactivado, si mal no recuerdo, era una combinación de, de microorganismos. Microplus era lo que se llaman un solubilizador de fósforo. Nitrobacter era un solubilizador de nitrógeno y tricoderma es un protector. Todos microorganismos que se aplican al suelo. Eh, y recuerdo que este ensayo dio resultados sumamente interesantes, tan interesantes como para que la finca comprometiera aproximadamente las 3.000 y resto de hectáreas que tiene dedicadas al arroz, dedicar a un 90% a la producción con microorganismos. Eh, un factorial ortogonal, entonces, de estos dos factores sería la combinación de los dos niveles de A con los 4 niveles de B. ¿Para qué esto? Bueno, esto simple y sencillamente por el hecho de que se quería ver si las dos variedades se comportaban de la misma manera con los microorganismos o había diferencias en el comportamiento de los microorganismos o de de la variedad de arroz en relación con los microorganismos. Si era igual, pues no había ningún problema, ¿verdad? Los microorganismos se utilizaban igual si se sembraba Palmar o se sembraba Costa Rica. Pero si había una diferencia, pues entonces había que tomarlo en cuenta, eso dependiendo de la variedad de arroz que se sembraba. Entonces eso era lo que se quería ver en esta prueba, si el comportamiento era igual o era diferente, ¿verdad? Y entonces por eso fue que se hizo una combinación de niveles. Fíjese que es ortogonal en el momento en que yo le dé vuelta al revés y al derecho y tengo eh, la posibilidad de aislar los niveles de cada uno de los factores sin interferencia de los niveles del otro factor. Ya, por ejemplo, en el primer cuadro yo tengo Palmar 18 y Costa Rica 11-13, ambos afectados por la presencia de los 4 microorganismos: bioactivado, microplus, nitrobacter y tricoderma. Entonces, si yo tengo las dos variedades de arroz afectadas exactamente por los microorganismos, pues entonces la diferencia que haya entre Palmar y Costa Rica se va a deber a la diferencia entre variedades. De la misma manera, en el otro cuadro, fíjese que yo los tengo ahora ordenados por niveles de B. Entonces tengo bioactivado, microplus, nitrobacter y tricoderma. De cada uno tengo 2 que corresponden a Palmar 18 y a Costa Rica. Eso quiere decir que cada uno de los microorganismos está afectado por la presencia de las dos variedades de arroz. Y por lo tanto, entonces, si hay diferencia entre microorganismos, se debe a los microorganismos y no a la interferencia de variedades de arroz. Esto quizás que sea un poquitico más fácil de ver en este caso, en que tengo los datos. Fíjese que tengo aquí 16, 10, 10.6, 96, etcétera, etcétera. Esos son el resultado de cada uno de los tratamientos. Fíjese que en este caso tengo
2 por 4, 8 tratamientos, ¿verdad? 2 niveles de A y 4 niveles de B. 2 por 4, 8. Y entonces, ahí tengo los resultados de cada uno de los 8 tratamientos, ¿no? Pero si yo junto estos 4 totales, 10, 16, 16 y 9, 6, obtengo 42 dosis. Y si junto los otros 4, tengo 52. Cada uno de estos totales es un total para Palmar y un total para Costa Rica. Fíjese que lo importante aquí de estos totales es esto, es el hecho de que con estos dos valores yo puedo calcular un promedio y puedo calcular una variancia. Ustedes me dirán, bueno, son dos totales, sí, son dos totales, pero ya con dos totales yo puedo calcular un promedio y puedo calcular una variancia. Ahora vean que yo exactamente al mismo cuadro le doy vuelta, ¿verdad? Y entonces aquí tengo los 8 datos de los 8 tratamientos, solo que ahora los voy a agrupar diferente. Y entonces ahora tengo 4 totales, uno por cada microorganismo. Fíjese que son exactamente los mismos resultados del ensayo, solo que agrupados diferente. Y entonces, con estos 4 totales, uno por cada microorganismo, de nuevo, yo puedo calcular un promedio y puedo calcular una variancia. Solo que a esta variancia vamos a decirle que es una variancia de variedades y esta va a ser una variancia de microorganismos. Esta variabilidad va a ser inducida por las variedades y esta variabilidad va a ser introducida por los microorganismos. Pero también puedo calcular una promedio y una variancia con todos los datos, con los 8 datos de mis tratamientos. Esto voy a decir entonces que es la variabilidad inducida por tratamiento. Entonces, fíjese que aquí hay una cosa que es interesante. Tengo la suma de cuadrados de tratamientos. Toda este óvalo que está acá es la suma de cuadrados de tratamientos. Aquello calculado con cada uno de los datos, de los totales. Observen acá que acá este total que está acá es el total de las 4 repeticiones que yo tenía de esta parcela, ¿verdad? Este es el total, la suma de las 4 parcelas y así sucesivamente. Aquí yo no tengo promedios, aquí yo lo que tengo son totales, ¿verdad? Ok. Lo único que no aparece aquí son las repeticiones. Si aparecieran las repeticiones, pues entonces aquí tendríamos 4 por 8, 32, tendríamos 32 valores, que serían los datos originales del ensayo, ¿verdad? Pero no. Ok. Entonces tengo la suma de cuadrados de tratamientos, la calculada con los totales de cada uno de los 8 tratamientos. Pero también tengo la variabilidad causada por variedades, la variabilidad causada por variedades. Y tengo la variabilidad inducida por microorganismos. Ok, esto yo lo calculé, esto yo lo puedo calcular y esto yo lo puedo calcular con los totales que vimos ahora. Y entonces yo se la resto a la variabilidad inducida por tratamientos y me da un sobro. Ese sobro es lo que llamamos interacción. Este es el resultado de la acción conjunta del factor A y el factor B. Y entonces lo que queremos ver es si esto es significativo o es no significativo, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a establecer una hipótesis nula. Y la hipótesis nula dice no hay interacción. La hipótesis alternativa es si hay interacción.
Esta hipótesis se rechaza con una probabilidad menor o igual a 0,05, igual que todas las hipótesis nulas, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir al análisis de variancia, calcular esto, calcular esto, calcular esto, y por resta, calcular esto, y analizar a ver si es significativo o no es significativo. Eso es lo que es importante del análisis de variancia del arreglo. La interacción entonces implica que haya un cambio de comportamiento. Hay un factor, un nivel de A que se comporta de una manera y el otro nivel de A se comporta de otra manera, significativamente diferente al anterior, ¿verdad? El arreglo de tratamientos se hace con el objetivo exclusivo de estudiar la interacción. Si yo no estoy interesado en la interacción de dos factores, no tengo por qué demonios estar montando un factorial. Lo hago única y exclusivamente si me interesa la interacción. Por ejemplo, en el caso este de los microorganismos y las variedades de arroz, pues es lógico que los arroceros pensaran, ok, nosotros sembramos dos variedades de arroz principalmente. Con eso es lo que sostenemos la producción arrocera de toda la zona. Otras poco de variedades más por ahí, pero principalmente esas dos, ok. Vamos a utilizar microorganismos. ¿Las dos variedades que utilizamos se comportan igual o se comportan diferente con los microorganismos? Ok, vamos a ver. Entonces, en ese caso, sí me interesa la interacción y por lo tanto, entonces hago un arreglo de tratamiento. De lo contrario, no. Ahora, supongan que la interacción ya ustedes la hacen y montan el ensayo, llegan a los resultados, hacen el análisis y el análisis de la interacción dice que es significativa. Ok. Si la interacción es significativa, vamos a poner acá, pero si la interacción es significativa. Si la interacción es significativa, entonces tenemos que pasar a un estudio posterior de la interacción, de la misma manera en que cuando el análisis de variancia me dice que hay diferencia entre tratamientos, entonces posteriormente a eso hacemos una prueba de DGC, simplemente para separar las medias de los tratamientos y ver a ver cuál de las medias es la que es diferente de las otras, ¿verdad? De acuerdo con la hipótesis alternativa que se acepta para tratamientos. Igual sucede aquí. Hay interacción, ok, si hay interacción, entonces, ¿cómo es que se comporta esa interacción? Y entonces, la decisión, el estudio de esa interacción va a depender del tipo de factor que yo haya puesto a interactuar dentro del ensayo. Y aquí yo creo que vamos a tener que hacer una inclusión de página, mantener, vamos a decirle nueva tabla, diseño blanco. Ok. Yo tengo factores, factores que son cualitativos y factores que son cuantitativos. Los factores cualitativos son aquellos que sus niveles son calidades. Calidad 1, calidad 2, calidad 3,
En cambio, los cuantitativos, sus niveles son cantidades. ¿No? Por ejemplo, en el ejemplo que estamos trabajando de arroz, yo tengo el factor A. Factor A, que podríamos decir que es un factor genético. Y lo tengo a dos niveles. Palmar 18, Costa Rica 11-13. Fíjese que estos son calidades. Microorganismos, el factor B, digamos que es un factor microbiológico. Y está dividido en 4 niveles. Bioactivado, microplus, nitrobacter y tricoderma. 4 niveles. Estas son calidades. Calidades. Pero fíjese que si yo tuviera un factor al que le llamamos vamos a ver si borra. Sí. Ah, majadería. Fertilizante nitrogenado. Y entonces yo tengo 0 kilogramos por hectárea, 50 kilogramos por hectárea, 100 kilogramos por hectárea, 150 kilogramos por hectárea. Fíjese que los niveles del factor este son cantidades. Y entonces a este factor yo le llamo un factor cuantitativo. Y estos otros son factores cualitativos. ¿No? Entonces, nosotros podemos tener, vamos a yo creí que podía caminar o sea, darle para abajo, que esto se fuera para arriba. Y parece que no me deja. Bueno, entonces, vamos a ver, borrar todos los dibujos, no los borra. Bueno, entonces, vamos a ver si así. Entonces, si tenemos difícil borrar así.
Ok, digamos que así. Está suficientemente limpio. Entonces, ¿y qué le pasa a esta carajada? Majadería. Ah, vida. Ahora se prenden todas las pantallas habidas y por haber en esta tierra. Ya está, no me dejó hacer nada. Ok. Ay, Diosito mío. Bueno, cuéntenme una cosa. Ahora ya yo no sé qué están viendo ustedes. ¿Qué ven? ¿Una pantalla blanca? Profe, ahorita nada, no se ve nada, nada más lo vemos a usted. Nada más que. Nada más lo vemos a usted, o sea, no se ve ninguna, no está proyectando nada en la pantalla. Qué alegría. Vamos a ver cómo hago ahora. Pantalla blanca. Ahora sí, profe. Ok. Espero que me dejen de estar saliendo pantallas de todos colores y de todas formas. Bueno, entonces, si yo tengo factores, ah, si yo tengo factores cualitativos y factores cuantitativos, entonces, fíjese que podemos tener tres tipos de interacción. Tenemos un cualitativo por cualitativo. O podemos tener un cualitativo por cuantitativo. Esto suponiendo que tenemos interacción de dos factores, ¿verdad? Nada más. O que tenemos un cuantitativo por un cuantitativo. Entonces, a esto es lo que me refería cuando decía, si la interacción es significativa, el estudio posterior a esta interacción va a depender
del tipo de factor que esté interactuando, ¿verdad? Y entonces nos vamos a encontrar que si los factores ambos eran cualitativos, entonces nosotros lo que debemos hacer es una figura de barras como esta que está acá. Ahora, a algunas personas les gusta utilizar barras de error. A otras personas lo que hacen es agregar la letra que le corresponde a la barra. Pero si lo hacen, hagan una cosa o hagan la otra. No hagan las dos. Particularmente a mí me gusta más poner la letra porque es más obvio, ¿verdad? Ver cuál de todas las barras traslapan, sus intervalos de confianza traslapan. O sea, todas las que son A, sus intervalos de confianza traslapan. Y todas las que son B, sus intervalos de confianza traslapan. Pero las A y las B no traslapan. Eso quiere decir que las A son significativamente diferentes a las B. Entre A no hay diferencias, entre B no hay diferencias. Eso es lo que quiere decir la letra. Pero es más obvio, si yo lo que tengo son letras, es más obvio ver todo eso que poniendo las barras de error. A mí particularmente me parece que las barras de error son muy complicadas de poner y además son muy complicadas de interpretar. Profe, usted lo que está Sobre diciendo es todo que a la vista, así al viendo una figura de golpe, te dicen más las letras que las barras de error. ¿Alguien por allí sonó? sí, yo dije algo, profe, que entonces uno puede, o sea, reemplazar las barras por las letras. Eso es lo que Totalmente, quiere decir. Ok, eso es todo. totalmente. O una o la otra, pero no las dos. Y preferiblemente, desde mi punto de vista y mi gusto, ¿verdad? Prefiero las letras que las barras de error. Esto es simplemente para facilitarle al lector la interpretación de los datos que ustedes están poniendo en una figura. Es más fácil para el lector interpretar las letras que interpretar las barras de error. Entonces vean lo que dice esta figura. Esta figura lo que dice es que, bueno, hay una interacción de dos factores, tres niveles del factor A, que era un factor genético, cualitativo, variedades de arroz. Esto no tiene nada que ver con el ejemplo que hemos venido discutiendo. No, nada que ver. El de microorganismos y arroz, ese no. Esta figura corresponde a otra cosa. El factor B era también cualitativo, que era preparación del terreno. Y preparación de terreno era con fangueo y sin fangueo. Para los que no saben qué es fangueo, es simplemente saturar el suelo con agua y después meterle como un bolillo jalado por un tractor y ese bolillo tiene un montón de picos y ese pico lo que hace es un bate de suelo y ese batido de suelo parece que tiene muchos efectos sobre diferentes cosas que de alguna u otra manera favorece la cosecha del producto que uno vaya a poner allí. En este caso, entonces, lo que se quería ver era si las variedades de arroz se comportaban de la misma manera en presencia del fangueo y o sea, con o sin fangueo. Era lo que quería ver y entonces se hizo el ensayo. Costa Rica 1113 produce mejor con fangueo. 1821 le importa poco
que haya fangueo o que no haya fangueo. Fíjese que la producción es igual. Pero 52-72 sí, es totalmente diferente. Fíjese que produce más cuando no hay fangueo. Cuando hay fangueo, produce significativamente menos. Entonces, fíjese que aquí es donde está el comportamiento, el cambio de comportamiento. Las variedades, en teoría, debieron haber tenido este comportamiento. Todas en presencia de fangueo y sin fangueo. Ah, pero no. Esta tiene este comportamiento. Vamos a cambiar de color. Esta tiene este comportamiento. Esta tiene este comportamiento y esta tiene este comportamiento. Fíjese que estamos hablando de variedades, ¿verdad? Entonces hay un cambio de comportamiento de las variedades, o sea, el factor A en presencia del factor B, cuando son sometidos a la presión del factor B. Entonces, por eso es que hay interacción en este ensayo y dio significativo y entonces venimos y hacemos esta figura. Siempre que tengan ustedes dos factores cualitativos, el análisis de la interacción, si esta es significativa, sería una figura igual a esta. Siempre. ¿Qué pasó, don Carlos? Profe, tengo una pregunta. Dígame. Y bueno, la diferencia del fangueo al no usarlo económicamente, ¿hay algo ahí con eso? No. Aquí fíjese que lo que estaba midiendo era el macollamiento. La variable que se estaba evaluando era el macollamiento. Entonces, simplemente Costa Rica 1113 macolla mucho más cuando el suelo ha sido fangueado. En cambio, la 5272 macolla mucho menos, pero mucho menos cuando el suelo en donde está sembrado ese arroz ha sido fangueado. Entonces, este ensayo se hizo en una época en que no existía el Palmar 18, sino que eran estas tres Costa Ricas las que se utilizaban para producir arroz en la zona de Cañas Bagaces. Y entonces empezó a recomendarse el fangueo. Bueno, pero entonces los arroceros decían, bueno, es que yo produzco arroz con estas dos variedades, estas tres variedades. Y las variedades se comportan igual con el fangueo o sin fangueo. Y entonces había que hacer un ensayo. Si se hubieran comportado igual, si el comportamiento hubieran sido las líneas rojas esas que pusimos al principio, pues entonces no hay ningún problema, no importa de la variedad que utilices, agarre y métale fangueo a esa cuestión que todas las variedades se comportan igual, igual y producen más con el fangueo. Si el comportamiento hubiera sido como el de 18-21, en que lo mismo da el fangueo que el no fangueo, pues entonces simple y sencillamente, ¿para qué le vas a meter la práctica de fanguear? La producción va a ser igual. Te ahorras el costo de la práctica de meterle la mano de obra, la devaluación del aparato, todo ese montón de carajadas, ¿verdad? Que implica el armar el, el tractor con el bolillo y toda la cuestión para ir y meterse y fanguear, llenar de agua los terrenos para batir el barro y todo ese montón de cosas, ¿verdad? De nada sirve, muchísimo menos, digamos, en el caso de 52-72. ¿Ves? Entonces, era importante hacer un ensayo en donde se evaluara la interacción, ver si el comportamiento era el mismo o no. Bueno, resultó que no. Entonces, resultó que si lo que está sembrando es 11-13,
métale fangueo. Definitivamente la ganancia que hay en cosecha es bastante grande, significativamente distinta a la que obtenés sin fanguear. Si estás utilizando otra variedad, no haga nada. No haga nada. No vas a lograr nada. Más bien, podés hacer que produzca menos si la variedad que estás utilizando es 5272. Bueno, eso era la verdad, eso era cierto en aquella época. Ahora ya 1821 y 5272 han desaparecido prácticamente, ¿verdad? Todavía quedan por allí algunos parchecitos y fue sustituida por Palmar 18. La práctica de fangueo se ha ido eliminando porque también se llegó a demostrar que el fangueo produce un gran deterioro de la estructura del suelo. Y entonces que el beneficio que aporta el fangueo no hay tal, no, no significa gran beneficio. Además, tiene su costo y no es un beneficio duradero ni es un beneficio significativo. Entonces, ya son dos prácticas que se han desechado, tanto las variedades como la práctica esta de fangueo. ¿Algo más, don Carlos? No, no, profe, todo bien. Ok. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si ahora sí me acepta borrar. Borrar, ¿ves? No le da la gana borrar todos los dibujos. Bueno, en este otro ejemplo tenemos un factor cualitativo y un factor cuantitativo. El factor cualitativo son las variedades, un factor genético. El factor cuantitativo son las cantidades crecientes de nitrógeno. Son cantidades. Entonces, en este caso, vamos a representar el comportamiento de la variedad 1 y el comportamiento de la variedad 2 de la producción, ¿verdad? ¿Cuál es la producción de la variedad 1 conforme crece la cantidad de nitrógeno? ¿Y cuál es el comportamiento de la variedad 2 conforme crece la cantidad de nitrógeno? Entonces observen que acá yo tengo dos líneas. Esta línea, digamos que crece más rápido. Esta crece más despacio. La pendiente de esta línea es más grande que la pendiente de esta línea. ¿Ya? Puede ser que aquí el intercepto sea el mismo para ambas líneas, pero se diferencian en el tamaño de la pendiente. En este caso es 0.33, en este caso es 0.22. Y puesta acá en esta figura, aquí tengo la pendiente azul y aquí tengo la pendiente roja, 0.22, 0.33. Y fíjese que el intervalo de confianza de la pendiente azul no traslapa con el intervalo de confianza de la pendiente roja. Por lo tanto, entonces decimos que estas pendientes son estadísticamente diferentes. Y entonces, en este caso, la interacción sería significativa. Y la manera de representar esa interacción significativa sería con una figura de este tipo. Entonces, cada vez que ustedes tengan un cualitativo por un cuantitativo, entonces tienen que hacer una figura así como esta. El cuantitativo siempre va a ir al eje X y el cualitativo siempre les va a producir
tantas líneas como sean necesarias, dependiendo de la cantidad de niveles del factor cualitativo, ¿no? Esta figura yo le estoy agregando, en realidad normalmente no se hace, yo le estoy agregando para que ustedes la vean. Vamos a aprender a hacerla, esta figura, pero en realidad no se agrega. Lo que se hace, lo que se pone generalmente es esta figura, nada más. Con las dos ecuaciones, estas serían las ecuaciones de las líneas rectas, ¿no? Etcétera, etcétera. Ese sería el caso de un cualitativo por un cuantitativo. Y el caso no le dio la gana. Qué alegría. Ahora este tampoco los borra. Ah, sí. Ok. Por último, tenemos un cuantitativo por un cuantitativo. Fíjese que aquí tenemos en el eje X, tenemos cantidades de nitrógeno. En el eje Y tenemos cantidades de fósforo. Y en el eje Z tenemos producción, ¿verdad? Fíjese que en cada punto de estos, en cada punto de estos, cada puntito de esos tenemos una combinación de una cierta cantidad de nitrógeno por una cierta cantidad de fósforo. Es que me queda como un poquito difícil el asunto de que me salgan rectas las líneas en una figura que está torcida. Y entonces aquí tenemos más vida, carajo. Me sale más torcida de la cuenta. Tenemos entonces que este punto de aquí sería la combinación entre esta cantidad de nitrógeno con esta cantidad de fósforo. Este punto que está aquí sería la combinación de esta cantidad de nitrógeno con esta cantidad de fósforo. Y así sucesivamente, cada uno de estos puntitos, ¿verdad? En la base, en el cuadro, sería un cuadro como así, un cuadro base de esta figura tridimensional. Cada una de estas combinaciones, yo puedo trazar hacia arriba una línea. ¿Verdad? Y entonces, al final, al trazar todas y cada una de las líneas, me van a quedar acá en esta figura un montonazo de puntos. Me van a quedar cada uno de ellos asociado a una intersección así como esta, ¿verdad?
Y entonces este pañuelo de colores que ustedes ven allí, ese es un pañuelo que pasa exactamente por el puro centro de toda la distribución de puntos que tenemos, de toda esta nube de puntos que tenemos allí. Pasa por el puro centro. Y esto es lo que se llama una superficie de respuesta. Ahora, matemáticamente podemos entrarle a analizar esta superficie de respuesta. Algunos programas no la resuelven de una manera bastante diferente, ¿verdad? Simple y sencillamente, si ustedes ven, vamos a borrar, si ustedes ven el pañuelo, tiene como franjas de colores, ¿verdad? Tiene como franjas de colores. Esta que es rojo, rojo, esta que es un rojo más claro, esta es un rojo más claro, mucho más claro, el anaranjado, la franja amarilla, luego una franja verde tierno, el verde oscuro, etcétera, etcétera. Tiene franjas. Y entonces el programa, lo que me dice acá es que la franja de color rojo oscuro es combinaciones de nitrógeno y de fósforo que producen en promedio unos 1.295.6 kilos por hectárea. La franja 95 es aquella franja que une a todos los puntos nitrógeno-fósforo, ¿verdad? Que tienen una producción promedio cercana a los 971 kilos por hectárea. ¿Ves? Y entonces por código de color me va dando la producción. Este programa era bastante sencillo de utilizar, era muy bonito, muy fácil de resolver las superficies de respuesta. Desgraciadamente desapareció. El programa desapareció y desde entonces yo estoy a la espera de que aparezca un programa que haga esto, pero todavía no aparece. Excel tuvo un tiempo en que hacía algo muy, pero muy, 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 muy similar a esto y quedaba muy bonito la figura que hacía Excel. Pero ahora ya no. Ahora es horrenda la superficie de respuesta que hace Excel y no se puede interpretar de la manera en que se interpreta esta, por ejemplo, por códigos de color. Pero bueno, eso sería la forma de resolver una interacción de dos factores, ambos cuantitativos, que resultara significativa en el análisis de variancia. Bueno, vamos a llegar acá. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasa. Le pongo pantalla completa y solo sale la foto de Carlos, no entiendo por qué. Vamos a ver. No tengo idea, profe. ¿Qué le hiciste? Algo le tenés que haber hecho a la Algo le toqué yo ahí computadora. seguro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Algo Para atravesé, salir solo vos. algo estoy ahí influenciando. Eh, ok.
Ahora veamos a ver. Bueno, solo Carlos sale en la pantalla. Está bien, hey. ¿Qué es que estás postulándote para diputado o algo así por el estilo, no? Seguro, profe, pero no sé, ¿será que en la parte izquierda usted no tiene una que dice como, en la parte superior izquierda no tiene un botón que dice como cambiar lo que esté compartiendo? Porque al rato es eso, yo creo. Vamos a ver. Bueno, se me olvidó grabar el pedazo de la aleatorización. Espero que, bueno, en realidad la aleatorización es bastante sencilla, pero ya empezamos a grabar ahora. Entonces, de nuevo, compartir Infostat. Bueno, llegamos acá, le decimos simplemente nueva tabla y aquí le damos pegar incluyendo el nombre de las columnas. Y bueno, ya tenemos los datos acá en Infostat y vamos a hacer análisis de variancia. Análisis de variancia. Ok. Entonces, fíjese que tenemos número de yemas, de brotes, de racimos y peso de racimos. Todas esas son las variables por medio de las cuales yo estoy evaluando los tratamientos, ¿verdad? Y los tratamientos son composición de niveles de dos factores, uno genético, tempranillo y macabeo, y el otro de manejo con deshoja y sin deshoja. ¿Ok? Estas son entonces las 4 variables dependientes. Y ahora tenemos que poner aquí tratamientos. ¿No? Tenemos que poner aquí tratamientos y aquí voy a dejar de compartir un toquecito Infostat y les voy a compartir la pizarra. ¿Para qué? Bueno, para esto. Resulta que originalmente nosotros empezamos a ver un modelo simple que decía YJ es igual a mu más alfa sub i más IJ. Y entonces esto era un irrestricto al azar, un diseño irrestricto al azar, en donde lo único que tenemos es efecto de tratamientos. No tenemos efecto de repetición porque la repetición, recuerden que lo único que hace es permitirme hacer estadística, pero la repetición no tiene ninguna función como generador de variabilidad de los datos. No la tiene porque se suponía que en el irrestricto se supone que las unidades experimentales son homogéneas. ¿Ok? Después pasamos a un diseño IJ es igual a mu más alfa sub i más beta sub j más el error IJ. Y esto dijimos es un bloques completos al azar. Y entonces aparece el efecto de bloque. Porque aquí el bloque, además de ser repetición, es bloque porque es generador de variabilidad, introduce variabilidad porque los bloques entre ellos son diferentes, los bloques. Cada uno de ellos produce en las unidades experimentales un efecto diferente.
Y entonces, al introducir variabilidad, es una fuente de variación y por lo tanto, entonces lo tenemos que incluir dentro del modelo, ¿verdad? Luego, lo que hicimos fue que abrimos el efecto de bloques y entonces pasamos a Y es igual a I, J, K, perdón, Y sub I, J, K va a ser igual a la mu más alfa sub I más beta sub J más lambda sub K más el error I, J y K. Entonces aquí ahora tenemos dos bloques. Este es un cuadrado latino, ¿verdad? Y entonces este dijimos que es hileras y este es columnas. Esto sigue siendo igual tratamiento sin ningún problema. Luego dijimos que íbamos a dejar de hacer diseño y que íbamos a pasar a hacer un arreglo. Y entonces el arreglo, lo que estamos haciendo es dividiendo tratamientos. Y entonces ahora vamos a tener Y, I, J y K va a ser igual a mu más vamos a poner primero este beta sub I. Vamos a ponerle una beta sub I. No. Vamos a ver qué le ponemos. Pongámosle lo mismo. Ese mismo. Pongámosle alfa sub I más beta sub J más lambda sub K más beta lambda sub J y sub K más I, J y K. Ok. Entonces tenemos que esto ahora va a representar el efecto de el bloque. Esto va a ser factor A. Esto va a ser factor B y esta va a ser la interacción A por B. Entonces aquí lo que tenemos es un factorial en un bloques completos al azar. Y, I, J, K va a ser igual a mu más alfa sub I más beta sub J no está bien, beta sub J más alfa beta y J más error y JK. Esto sería un factorial sobre un irrestricto. Fíjese que aquí tengo factor A, aquí tengo factor B y aquí tengo A por B. Entonces no tengo efecto de bloque por ninguna parte. Eso quiere decir entonces que esto es un irrestricto. Ok. En estos dos es lo que estamos trabajando. Específicamente es este el que estamos haciendo, un irrestricto. Y entonces por eso es que tenemos como fuentes de variación, ¿verdad? El factor A y el factor B, ¿verdad? Y entonces vamos a dejar de compartir y vamos a decirle compartir de nuevo Infostat, a ver dónde está.
Compartir. Ay, Diosito, ya se me quedó. Dejar de compartir. Vamos a ver cómo hago para. Compartir. Infostat. Están viendo el cuadro donde habíamos metido yemas, brotes, racimos y todo eso. Señores. Sí. Ok, entonces, ahora para las variables de clasificación sería de acuerdo con el modelo, entonces tendríamos que meter variedad y deshoja, que serían los dos factores que componen el tratamiento. Le decimos aceptar. Y acá marcamos. Ah, carajo. Ah, Diosito mío. Bueno, vamos a ver. Marcamos las dos variables de clasificación y le decimos acá este botón que dice ingresar las interacciones. Bueno, esto no debe suceder. Esto debe dar exactamente así como lo tenemos ahora. Lo que pasa es que por errores se metió ese montón de renglones y desordenó. Pero en realidad es esto. Marco yo estas dos fuentes de variación y le doy, agregue las interacciones y le doy a aceptar. Puedo darle comparaciones, puedo darle contrastes, etcétera, todo ese montón de cosas, pero no lo vamos a hacer ahora, sino que simplemente le vamos a decir aceptar. Vamos a hacerlo grande. Ok. Entonces aquí tenemos, la primera variable es yemas. La primera variable es yemas. Fíjese que yemas tiene un R cuadrado ajustado. Pésimo, es 0. Eso quiere decir que esta variable no mide para nada, el efecto de los tratamientos que nosotros estamos evaluando. De hecho, observe el análisis de variancia. Aquí tengo variedades. No hay diferencia entre variedades. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula que dice que las variedades son iguales. Macabeo y Tempranillo son iguales. Dice la hipótesis nula. Luego está aquí de soja. Y de soja no hay diferencia significativa. Y por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula que dice que de soja y sin de soja es igual. Dice la hipótesis nula. No la podemos rechazar. Luego pasamos a ver la interacción. La interacción, la hipótesis nula lo que dice es que no hay interacción. Bueno, tampoco podemos rechazar la hipótesis nula esa porque las probabilidades, las tres
son probabilidades que están muy por encima de 0,05. Por lo tanto, entonces, yemas, además de que no me sirvió para nada, no da nada, ¿verdad? Brotes, otro conteo, 12%, no mejora mucho esta cosa. Probabilidades, 7%, 73%, 63%, no hay nada. Ni hay diferencia entre variedades, ni hay diferencia entre deshoja, ni hay interacción. Racimos, 0, menos 30%, 99%, 44%. Las probabilidades, no hay nada. No hay diferencia entre variedades, no hay diferencia entre deshojas, no hay interacción. Peso de racimos, 15%, no mejoró. Aquí, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí lo que sucedió es que o verdaderamente no hay nada, ¿verdad? No hay nada, absolutamente nada, o el ensayo se hizo muy mal. Ahora, yo tiendo a creer que en realidad no hay nada, porque el coeficiente de variación, fíjese que anda entre 30 y 60%. Generalmente, lo que pasa es que yo no tengo mucha experiencia con ensayos de uva porque obviamente aquí en Costa Rica no hacemos como que muchos ensayos de uva que digamos. Entonces, yo no puedo decirles a ustedes de qué tamaño es normalmente el coeficiente de variación de un ensayo de uva. No lo sé. No lo sé. Y no podría guiarme por lo que diga la literatura, porque las condiciones en que se hacen los ensayos aquí en Costa Rica, pues son muy diferentes a las condiciones en que los ensayos se hacen en California, o se hacen en Argentina, o en Chile, o en Colombia, o en España, o en Francia, o en Australia, o en Sudáfrica, ahora en tantos lados que hacen vino, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, no sé, tiendo a creer que el ensayo se hizo muy bien, por la simple y sencilla razón de que la persona que estuvo a cargo de este ensayo era una persona sumamente cuidadosa. Entonces, digamos que es un ensayo bien hecho. Ahora, le faltó tal vez repeticiones. Le faltó repeticiones y les voy a explicar por qué. Fíjese que ya yo sabía, cuando estaba planeando este ensayo, yo sabía que iba a contar yemas totales, que iba a contar brotes, o sea, vegetativos, y los brotes sexuales que posteriormente se van a convertir en racimos. Y después de todos esos conteos, lo único que voy a hacer es pesar esos racimos. ¿Por qué debía haber aumentado el número de repeticiones? Don Joseph. Para poder aumentar la variabilidad. ¿Pero por qué? Don Carlos. Está cayendo como pregunta de examen esta carajada. Doña Andrea. Ah, doña Andrea no tiene micrófono. Usted sabe, Andrea, ¿usted podría contestar esa pregunta?
Ok. ¿Qué tal doña Diana o doña Adriana? Profe, yo tampoco sé. Sí, O sea, profe, yo pensaría lo mismo tampoco. que lo que dijo Joseph, Ok. pero no sé. Bueno, ustedes se deberían, bueno, y lo que pasa es que hace mucho tiempo que llevaron métodos de investigación. Recuerden que cuando yo tengo en un ensayo muchas variables que son discretas, tengo que aumentar el número de repeticiones automáticamente. Porque las variables discretas, recuerde que las variables discretas no se consideraron para el análisis de variancia. El análisis de variancia, recuerde que se desarrolló para variables continuas. Y en cambio aquí yo tengo conteo de yemas, conteo de brotes, conteo de racimos. Todos son conteos, todos son conteos. La mayoría de las variables son conteos. Entonces, cuando yo tengo conteos, elevo el número de repeticiones. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Porque se ha visto que conforme más repeticiones tenga yo, la variable conteo, a pesar de ser en naturaleza, ser discreta, si yo aumento el número de repeticiones, se parece a una variable continua. No es que se convierta en continua, no, no, no. Pero se parece a una variable continua. Y entonces, con un buen número de repeticiones, las variables discretas engañan al análisis de variancia. Y el análisis de variancia corre muy bien para variables continuas, para variables discretas. Entonces, en este caso, ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos es que tenemos muchas variables discretas y se utilizó 3 repeticiones nada más. Entonces, en eso podríamos decir que se falló a la hora de hacer este ensayo. Tengo que salvar mi responsabilidad porque no fui yo quien diseñó este ensayo, ¿verdad? Yo no estaba en el país cuando este ensayo se hizo. Así que entonces me salvé de ser yo el que metió las patas. Este ensayo debió haber tenido entre 6 y 8 repeticiones, por lo menos, tal vez más. Y ya si con ese montón de repeticiones nos da que no hay diferencia significativa para nada, pues entonces es que no hay. Las variedades Macabeo y Tempranillo aquí se comportan exactamente igual. Y el cuento de que la deshoja de las estacas que se siembran para reproducir el viñedo no funcionan en las condiciones de Costa Rica. Puede ser que funcionen en las condiciones de California, en las condiciones de Chile y Argentina, pero des en cuenta de que estamos hablando de latitudes muy grandes, latitudes hacia el norte y latitudes hacia el sur muy grandes. En cambio, aquí nosotros estamos hablando de una latitud de 10 grados nada más. En cambio, California y Chile y Argentina andan en latitudes alrededor de 40, 45 grados. Lo mismo le sucede a España, le sucede al sur de Francia, le sucede a Italia, ¿verdad? Son bastantes grados por encima del Ecuador. Lo mismo le sucede a Sudáfrica, son bastantes grados por debajo del Ecuador. Australia también son bastantes grados por debajo del Ecuador. Entonces son condiciones muy diferentes que hay en todos esos países y por lo tanto el comportamiento de las variedades no tiene por qué demonios ser el mismo en todo lado. En Costa Rica perfectamente tiene un comportamiento de las variedades total y completamente distinto. Para empezar, Macabeo y Tempranillo son dos variedades que son mediterráneas. Son españolas e italianas y se trajeron porque, bueno, no hay materiales, digamos, para condiciones tropicales, no hay.
No hay ningún país tropical que produzca vino de donde pudimos haber traído en ese momento los materiales de uva. Entonces se trajeron de todo lado. Se trajeron de California, se trajeron de la Florida, que es lo más tropical que puede tener los Estados Unidos. Se trajeron de España, se trajeron de las Islas Canarias. Las Islas Canarias es bastante tropical. Se trajeron de Italia, se trajeron de Sudáfrica, bueno, de todos lados se trajo este material de uva y se reprodujo allá en la estación experimental. Pero una cosa es la procedencia y otra cosa es el comportamiento. Entonces, desde ese punto de vista, no tenemos por qué asustarnos de un resultado de este tipo. El resultado es resultado. Que no hay diferencia significativa para ninguno, perfecto. Que no pudimos rechazar ninguna de las hipótesis nulas, bueno, ese es el resultado. Que le hizo falta repeticiones a esto, sí, eso sí. Que hubiéramos tenido un resultado diferente si el número de repeticiones hubiera sido mayor, no lo sé. No lo sé. Habrá que repetir el ensayo para ver si es cierto que tenemos entonces un resultado diferente con mayor número de repeticiones. Como ven, el análisis de variancia de un factorial no es la gran cosa, no es sumamente complejo, no es simplemente yo meto los datos y estripo la tecla y ya está. Lo que sí tengo que saber es exactamente los datos que tengo que introducir en el programa y tener el cuidado de que no se les olvide marcar las dos fuentes de variación y decirle que incluya la interacción. Eso es lo que no se les puede olvidar a la hora de hacer el análisis de variancia. Bueno, ya tienen ustedes allí un archivo con datos para que hagan práctica. El archivo está en Excel y bueno, ya supuestamente ustedes saben utilizar el Infostat y si no lo aprendieron por medio de esta explicación, entonces les va a quedar tanto el sonido de la presentación como el video que vamos a sacar de esta clase. Repasen, hagan la práctica. Estoy por mandarles 3 cosas que tengo allí todavía en veremos y que se las debo. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. Profe, yo no, muchas gracias. Ok, doña Andrea, vamos a ver si no, parece que no. Que como no tiene micrófono, entonces se me olvida leer el rotulito de... Ok, entonces a don Joseph, a doña Adriana, a doña Diana, a don Andrea, a don Carlos, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ojalá que tengan un buen fin de semana. Entreténganse mucho haciendo práctica de diseños. No se acuerden de mi mamá. Ojalá que haga bonito tiempo porque ha estado haciendo tan feo que hasta queda pereza. Y entonces nos veríamos la semana entrante a la misma hora. Gracias, profe. Recuerden cuidarse, por favor. No se vaya a hacer que tengamos que poner un monitor en el hospital. Eso no, para nada. Bueno, señores, cuídense. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego, gracias. Hasta luego. Mira, ahí estaba doña Sandra escondida. Chao, Andrea.
Profe, Don Joseph. Señor, hablando de este experimento, ¿cuánta área era? no era mucho, era esa uva se sembró. Yo todavía cuando regresé, yo lo vi, el ensayo estaba todavía en el campo, ya se había cosechado y ya se había evaluado y todo, pero yo lo vi. Y cada unidad experimental eran 5 estacas en línea y era más o menos como 1,40 m entre líneas y entre líneas de siembra, y eran aproximadamente 60 centímetros entre estacas. La unidad experimental no era muy grande, la unidad experimental eran como 1,20 m por 1,40 m cada una, y eran 3 por 8, eran 24 unidades experimentales. Era un ensayito pequeño, era un ensayito pequeño, y se había plantado en la zona en que se había dedicado de la estación experimental. Toda esa sección se había dedicado siempre al estudio y evaluación de materiales de uva, que en ese momento era una cuestión importante de hacer allí en la estación. Esa sección estaba allá detrás de el Naranjal. Yo no me acuerdo, bueno, es que había un Naranjal allá a la parte del invernadero grande, el invernadero grande. Creo que son 2 invernaderos grandes que hay allí. Después seguía un Naranjal y una serie de materiales de toronja, y después de ese Naranjal y campo de toronjas, entonces venía como un poquito hacia la esquina, venía la sección que se había dejado para materiales de uva. Sin embargo, bueno, ese fue el resultado que se obtuvo. Se había hecho otra serie de ensayos, pero esos ensayos en uva, solo que esos se hicieron directamente en las plantaciones de allá de Santana y en la plantación de aquí de La Garita. Ya eso, es que Fuera yo de eso, pensaba, yo no conozco ningún otro ensayo en uva, señor. que porque tomó esas, ¿cómo se llama? Esas variables, pensaba que el terreno era más grande, entonces la mano de obra se le dificultaba, pero y ahora que me dice que es un terreno pequeño, ¿por qué no tomó, bueno, que hizo un experimento y el que midió las variables, ¿por qué no tomó otras en cuenta, como las continuas No, que usted decía? no. ¿Por qué la variable va a significar un tamaño muy grande? ¿No? El tamaño lo determina el número de individuos que componen la unidad experimental, no la variable que se vaya a evaluar. Ujú. La variable Pero, yo la evalúo si tengo 2 plantas, tengo 100 plantas. O sea, lo único que varía es el costo para mí, ¿verdad? Si sí, yo eso tengo es solo lo 2 que, plantas, muy fácil de evaluar. Si yo tengo 100 plantas, es muy costoso. lo que digas, si era solo una persona que estaba evaluando todo eso. Si fue solo una persona la que evaluó todo esto, porque normalmente los ensayos los debe evaluar una única persona siempre. Porque si usted lo evalúa con otras personas, entonces ahí usted está introduciendo una fuente de variación adicional, que es el criterio de la persona. Ujú. Y el criterio de la persona varía. Varía, imagínese que varía hasta para tomar mediciones. Usted puede ser que tenga mucho cuidado en agarrar la regla, ponerla y estirar la plantilla para ver de qué tamaño es la planta, ¿verdad? Y se fija muy bien a ver hasta qué rayita llega para medir la planta. La otra persona no. La otra persona llega y pone la regla así a la par, y sin estirar la planta y sin nada, dice 10 centímetros y sigue. La otra planta, 9 centímetros. La otra planta, 14 centímetros. No le estira, no se fija bien, etcétera, etcétera, pero igual está produciendo una medida. Y la forma en que usted mide las plantas es muy diferente a la forma en que esa otra persona las mide.
Y entonces hay diferencia. Y si usted mide unas unidades experimentales y esa otra persona mide otras unidades experimentales, y entonces usted está metiendo una diferencia entre ese grupo de unidades experimentales. Y es una diferencia que no se debe a nada, no se debe a tratamientos, no se debe a diferencias en el suelo o pendiente o luz o agua o patógenos, no se debe a nada. Simple y sencillamente se debe a que las personas distintas hacemos las cosas diferentes. Ok, ok, ok. Los Sí, sí. ensayos, don Joseph los va y los evalúa usted, carajo. Ok, sí, sí, tenía esa duda, pero ahí no. Todo bien. Ok. Pero ya, profe, Bueno, don Joseph, hasta la semana entrante. hasta la semana entrante, entonces. Hasta luego, Andrea, si estás todavía por aquí. ¿Qué demonios habrá pasado aquí? Ok.